Pues muy buenas noches, ¿cómo están todos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes, estamos transmitiendo desde casita. Ahora sí, desde casita. Pero bueno, ya los teníamos un poquito abandonados, ya vemos que se están conectando. Esta vez estamos estrenando y vamos a empezar a transmitir también en vivo a partir de hoy en TikTok. Ya vamos a estar en TikTok. Entonces, para que también nos pueden sintonizar de ese lado. Y pues bueno, el día de hoy queríamos retomar todo el tema, ¿no? De lo que habíamos estado hablando, de todos los programas. Hola Ed, ¿cómo estás? Un saludo. Un saludote. Gracias por conectarte. Gracias. Y pues bueno, la última vez el tema que tocamos. Espiritualidad. Pero hablamos sobre el zodiaco, hemos estado hablando de los ángeles, hemos tocado muchos temas muy, muy importantes, pero no hemos profundizado en lo que nos han preguntado también, qué es espiritualidad y qué es religión. ¿Qué es religión? Y sobre todo, con todas las escuelas iniciáticas, con todo el movimiento holístico que tanto le gusta a Elba. Sí, todo que ya saben que yo amo el movimiento holístico. Entonces, hacer las diferencias entre las situaciones holísticas como qué es una religión y qué es una iniciación, todo esto que a veces la gente dice, bueno, ¿de qué están hablando y por qué le tiran tanto a lo mejor a nuestros queridos holísticos cuando se inventan sus terapias, ¿no? Sí, lo que hablábamos, ¿no? También podemos hablar un poquito porque hay ciertos, no son accesorios, sino ciertos aditamentos o ciertas cosas, por ejemplo, un cuenco, ¿no? Hola Dolores, ¿cómo estás? Entonces también vamos a hablar o podemos tocar esa parte, ¿no? La última vez nos estuvieron diciendo, díganos ustedes si quieren que volvamos a repetir, Juan nos debe una lectura de Lotería Nacional. Sí, falta entonces, pero esa la queremos hacer para los días próximos que vienen. Patrios. ¿Por qué? Pues porque es una iconografía totalmente mexicana. Entonces es como hasta cierto punto una situación divertida, si lo quieren ver así, la Lotería Nacional, un tanto festiva, yo veo, pero es muy certera, a pesar de ser tan alegórica, tan folclórica. Folclórica, llena de alegoría. Tiene muchas situaciones que vamos a ir analizando, porque también a lo mejor el público va a decir, bueno, ¿y por qué la Lotería Nacional pudiera ser un oráculo? O pudiera... ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron? Pues vamos a hablarles más adelante también de lo que es la Lotería Nacional y que vean que no nada más la sandía está ahí, como la que tenemos atrás, la sandía no nada más está ahí porque está, o el gallo está porque está, o la luna, sirena, la estrella, el diablito, la sirena, ¿no? Diablito, y hay la muerte y la calavera, que son dos situaciones que tiene la lotería, que podrían sonar complejas, ¿no? La muerte y la calavera, porque la lotería las tiene, las dos. Las dos. Entonces, pues váyanse preparando para aquellos que les gustó, quienes les estuvimos dando las lecturas en vivo de tarot y de esos oráculos. Pues bueno, para esa semana de los días patrios, que ya están encima, vamos a volver a retomar esta parte que les gustó, ¿no? Y pues bueno, ya están como varios conectados del otro lado, entonces pues ahora sí, mi nombre es Elba Rosales. Juan Alberto Pichardo. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y el día de hoy vamos a hablar, como tú estábamos diciendo, acerca de espiritualidad, religión. Religión. Y ¿cuál es la diferencia? Exacto, porque la gente siempre se lo está preguntando y siempre nos dicen, bueno, ustedes están hablando de religión. ¿Qué es una religión? Por ejemplo, para Elba, ¿qué es una religión? Pues mira, para empezar me gustaría hacer un distintivo entre religión y espiritualidad, exacto, que no es lo mismo, pueden estar combinadas, ¿no? Puede ser alguien muy religioso, carente de espiritualidad. Y existe. Y existe, ¿no? Y a veces está en una línea bien delgada en este tema de los fanáticos, ¿no? Porque si eres espiritual, ese fanatismo religioso iría en contra de un tema teológico. Exactamente. ¿No? Y también hablemos de la gente que puede ser muy espiritual, pero no tiene ninguna religión. Exacto, que no hay religión y que no necesitan a lo mejor ni siquiera alguna situación iniciática, porque también ahí entra. ¿Qué es la iniciación? ¿Qué es todo este movimiento que a veces las escuelas o las tradiciones te lo dan como una regla? O las culturas. Sí, las culturas. Entonces, una religión, por ejemplo, religiones ya tenemos la primera que se nos viene a la mente, la que todo México... El monopolio religioso. El monopolio religioso. O inclusive es mundial, bueno, a partir del católico. El católico El catolicismo es una religión.
Totalmente. Y aquí entran unas ciertas situaciones, secta también. ¿Qué pudiera ser secta? Ah, claro, buen punto. También, sectas, el mismo nombre lo dice, secta, selecciona un sector más reducido. Exacto. No la palabra secta, vamos a ponerle la connotación negativa, porque a veces ya se da una situación de la secta es negativa. Por ello, y esto viene a raíz para que ustedes lo tengan en reflexión, el sábado una persona me dijo, ¿el movimiento punk pudiera ser una secta? No sé, a ver, explica. A ver, quisiera que también el público me dijera si el movimiento punk pudiera ser una secta. Vamos a ver esto. El punk es selectivo. Lo siguen gentes que tienen esa idealización. Esas personas que tienen o están afines a lo que pudiera ser el punk, que es el anarquismo, que es la rebelión y el ser libertario, que ese es diferente. Que es libertad, libertinaje. Que es ser libertario. Entonces, se podría decir que sí, porque está seleccionando el movimiento punk a un sector de la población. Porque yo soy afín. Porque la palabra a esa ideología y a esos pensamientos, ¿no? La situación de secta no tiene ninguna connotación religiosa. O espiritual. El movimiento dadaísmo podría haber sido una secta. ¿Cuál es el movimiento dadaísmo? Ese movimiento de arte que se ponía como de collage, donde ponían cosas absurdas, palabras absurdas, no tenían como una lógica, y que fue muy mal visto en su época, el dadaísmo, pues es el dadaísmo. ¿En qué época más o menos? En para los 20s. Que y Carlos, ahorita que está conectado por ahí, lo estoy viendo, él ya nos dice, les mando un fuerte abrazo. Oigan, también, de ese lado de acá, tenemos a la banda del TikTok. Y de este lado de acá, tenemos a la banda del Facebook. Y ya estamos viendo que acá nos están viendo y acá también están comentando. Entonces, ahora sí, vamos a estar tratando ya de los dos. Exacto, porque en uno ya la verdad es que los vemos y participan de este lado en TikTok, pero están acostumbrados a que transmitimos mucho tiempo en Facebook y ya saben que luego nos vamos a YouTube, ¿no? Pronto este programa va a estar pero aquí hay para todos, porque todos nos importan, a todos los queremos. Era momento de que uno ya hiciera acto de aparición en TikTok. Entonces, voy a regresar un poquito, mis queridísimos auditores de Facebook y para los de TikTok. Les estábamos repitiendo que en el programa pasado, o en el último que tuvimos, que estuvimos en unas vacaciones, estuvimos haciendo en vivo lectura de oráculos. Entonces, para quien nos está viendo del lado de TikTok, en la próxima semana patria, ¿no? Que son más o menos en 15 días, vamos a retomar el tema de la lectura del oráculo, pero esta vez vamos a hacer lectura de, bueno, yo no, la va a hacer, de la Lotería Nacional, ¿no? Que ese es un oráculo. Ya les contaremos ese día por qué es un oráculo y de dónde viene, qué masón la hizo, ¿no? Entonces, pues bueno, si alguno de ustedes de TikTok está interesado en que le respondamos alguna pregunta, por favor, mándenos un mensajito, pónganlo en los comentarios y para nosotros va a ser un placer poderles responder y hacer una lectura muy rápida y sencilla. Tampoco vayan a echarse todo un show ahí de que quieren que le digamos la lectura de una... Sí, no. De una hora, ¿no? Entonces, pero bueno... Y retomando para acá, que veo que se están ya uniendo un poquito más, entonces estamos hablando del tema de las diferencias entre sectas, religiones y espiritualidad, ¿no? Para ir todos en sintonía y entonces sí entender por qué un cuenco no se debe de usar, por qué un punk es una secta. Y ahorita voy a ir a tocar una religión o secta que ya entra, está en... Ahorita que lo analizamos. No sé, ustedes qué opinan, váyanos diciendo en el tema. Bueno, termina tú que el dadaísmo. El dadaísmo, aquí ya me está diciendo Carlos, mi querido Tristán Tazzara, quien es el creador del dadaísmo. Él lo creó, ya no lo está dando el dato. Pero fue muy selectivo, pocas personas siguieron el movimiento del dadaísmo. Entonces, sí, ese movimiento en algún contexto no religioso se convierte en una secta selectiva. Ahí o en un sector pequeño. En un sector pequeño, de ideología, de forma de expresarse. En donde compartes ideología nos referimos a la forma de pensar en la educación, las tradiciones, las costumbres. Y ya vienen las situaciones religiosas. Secta, los testigos de Jehová,
como tal podrían ser una secta, aquí ya entramos a un tema un poquito escabroso. Quisiera que también me lo dijera el público. Podría ser secta, ¿por qué? Porque es un sector de la población que son cristianos, ajá, que siguen el fundamento de Yahvé como Dios, de Jesucristo, pero no tienen las reglas ni de los evangelistas, ni de los luterianos, ni de los anglicanos, ni mucho menos de los católicos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se convierte en una secta. Es selectiva. La religión católica, como es masiva, ¿sí? Y además tiene un tema, es una de las situación más religiosa que está muy arraigada, sobre todo en América Latina, ¿no? Un poquito en América. Pero los testigos de Jehová, en su connotación espiritual, ojo, sí es una religión. ¿Por qué? Porque tienen también ciertos pasos que tienen que seguir los seguidores de los testigos de Jehová para estar dentro de esa religión. Wicca, ¿podría ser secta? Religión o cultura, ¿no? Entonces, se convierten en las dos cosas, situaciones, porque Wicca también es selectiva. Hay personas que siguen la tradición Wicca, y Wicca también desglosa otras tradiciones, como los Asatru, que siguen exactamente el panteón nórdico, por ejemplo. O están los celtas, que siguen el panteón celta y británico. Entonces va cambiando, van cambiando, y Wicca tiene diferentes ramas, ¿sí? Como las ramas eclesiásticas, la rama tradicional, la rama celta. O sea, son muchas ramas que tiene Wicca. Los feíricos, y van tomando forma. Entonces, igual que los católicos, los que les gustan las hadas, los que toman la parte de las hadas. Yo sigo teniendo en la cabeza la garderiana, por ejemplo, la Wicca garderiana, la alejandrina. Para empezar, Wicca tiene esas dos, y de ahí se desglosan todas las demás, ¿no? ¿Tú eres alejandrino o eres garderiano? Ok, obviamente eso sería para otro programa. Pero entiendan que las dos ramas primeras de Wicca es, ¿eres garderiano o eres alejandrino? Oigan, y voy a dar, van más. Ahí van más, voy a dar un minuto. La verdad, muchísimas gracias a TikTok por darnos es el primer programa o el primer live. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Saludos hasta Culiacán, ¿no? Estoy leyendo, José Medina, muchísimas gracias. Gracias por este primer live y que se estén uniendo, se los agradecemos. Y a nuestros queridísimos amigos de Facebook también. Israel, ya los extrañábamos. Israel, Tania Vázquez, gracias. Ana, sí, ahí está Celia. Sí, ¿Cómo estás, mi Ana? ¿Cómo estás? Gracias. Gloria. Estamos hablando de Wicca, de todas las religiones, de la espiritualidad y sobre todo de este tema de la tolerancia y el tema del respeto, ¿no? Ahorita que ya estamos teniendo más aforo. Y pues bueno, ahorita tú estás hablando del tema de Wicca. Cuando te refieres a Wicca, para quienes no lo tengan en un tema un poquito más coloquial, con Wicca nos referimos a todas estas costumbres antiguas, inglesas, muy antiguas, cuando hablamos de brujas, cuando hablamos inclusive de todo el tema de los adornos navideños, de ahí proviene. De muchas circunstancias que tenemos actualmente en nuestras tradiciones que vienen de parte de los celtas. Porque entonces, Wicca es una situación también nueva, no es algo que es tan antiguo. Retoma las antiguas tradiciones, la antigua religión de la diosa, pero ya con un nuevo formato moderno que Gardner formó como primera rama de Wicca. Pero, entonces, este tema de Wicca, sí hay cosas que todos, y al final todos tenemos algo, y lo importante también es conocer qué estamos poniendo, ¿no? Entonces, sí hay muchas costumbres celtas, nórdicas, wiccas, ¿no? Como les vuelvo a repetir, el tema de la Navidad, bien arraigado, mucho parte del día de Halloween, que no es Halloween, no es un tema estadounidense, ¿no? Este es un tema que también viene, todo el tema de brujas viene de Europa, ¿no? De antes. Estamos hablando de si las sectas, ¿no? Que si es cultura, ¿no? Otra, por ejemplo, la santería, que es correcto, el nombre es una cultura yoruba, es una religión, no es una secta, como muchos lo mencionan. Inclusive es una de las religiones más antiguas del mundo, ¿no? Que estuvieron en Nigeria, al igual que el Palo Mayombe, al igual que el vudú,
¿no? Que de este lado nosotros no lo tengamos tan arraigado porque estuvimos en un tema de ideología y cultura más católico, ¿no? O en ese tema es muy distinto. Pero yo quiero abrir controversia y díganme muchos de los que están del lado de allá, ¿qué opinan? ¿La Santa Muerte, religión o secta? Pues tiene connotaciones también religiosas, porque viene de una tradición, y lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa de Unoya, tiene tintes, rescata lo que es la devoción a la muerte del Mictlán de la mexicanidad. Nace toda esta devoción, la cuna de la Santa Muerte, nace en Tepito. Esa es la cuna, en la Ciudad de México, en el barrio Bravo de Tepito. Los mejores altares que yo he visto de la Santa Muerte, del más grande, y los grandes, vamos a decirlo, las grandes devociones que yo he podido aprender, la fe, ha sido tanto en Tepito, no es ni siquiera en la Merced o en el mercado de Sonora, no, es directamente en el barrio de Tepito. Ojo también. Queremos hacer hincapié para quienes no saben, el mercado de Sonora no es un tema de brujería, ¿no? Para quien quiera decir también ese tema de Sihuicas y tema del Yoruba, es un tema que tiene relación con la brujería, es un poquito más allá, pero si para ustedes el tema de brujería les hace más clic, ok, pudiéramos tomar un tema de brujería, pero un poquito más organizada, más estructurada y con muchísimo más estudio, ¿no? Es la base de muchos de los menjurjes, de muchos de los recetas que sacan y que son muy populares. Sí. Esa es otra cosa, ¿no? Pero al final, el tema, retomando el tema de lo de la Santa Muerte, ¿no? Esa sí es una secta religión. Pues es una secta también, porque está siendo selectiva. Está siendo selectiva. Y siguen unos ideales. Y están rescatando, cambió un poco el nombre, pero tiene las raíces totalmente prehispánicas. O sea, tampoco satanicen la situación de la Santa Muerte. Aquí entra esto. Hola, mi Carlos. Carlos. Ajá. Aquí entra esto de la Santa Muerte. Gracias, Ricardo. Hicieron un híbrido. Exacto. En la Santa Muerte y volviéndola santa. Ahí es donde entran los católicos y dicen es que la muerte no puede ser santa. No, pero es que al final entendamos que el tema también la Santa Muerte tomó mucho del tema del palo mayombe. Como algunas prácticas, algunos adimus o algunas ofrendas del vudú. Sí. ¿no? De la cultura yoruba también. Entonces fue tomando todo o varias cosas, ¿no? Del tema de lo que ahorita decías, de mayas, de Mictlán, porque es una religión o una secta que surge en, como lo dijiste, en Ciudad de México. Entonces trae varias cosas, trae varias características, ¿no? Es santa porque hay que tomar y partir que en la mayoría de las culturas o en culturas iniciáticas o religiones, cuando estamos hablando de santos, nos referimos a aquello o aquellos personajes que en algún momento estuvieron vivos. Por ejemplo, la cuestión yoruba, y tú lo sabes, son personas que tuvieron una experiencia y ahí entran esos, se me fue el nombre, historias. La historia de la vivencia. De la vivencia del santo. Sí, o sea, sí fue, pero en el vudú es diferente. En el vudú los luas nunca han sido carne y son situaciones más divinas, son situaciones más celestial. En el vudú es una cuestión más celestial. En el palo mayombe es un tema también más de remembranza, una mezcla también en lo que podría ser esa parte cuando yo agarro y cargo, el santo no es en realidad, o la Santa Muerte no es porque haya sido un santo o haya vivido, ¿no? Sino porque se convierte en este egregor masivo, ¿no? En donde ya hace milagros a través de la fe, a través de que la gente cree, ¿no? Entonces ella empieza a agarrar poder, fuerza y empieza a controlar. Ahora, y ahí entra esa parte donde toma esa situación híbrida, la devoción de la Santa Muerte, y se convierte, claro, en una situación secta. Otra vez lo vuelvo a decir, no porque sea malo. No. Secta es que está siendo selectiva. Aquí no hay religiones buenas ni hay malas. Todos aquellos que realmente vamos a enfocarnos en la espiritualidad, sepan qué es el tema espiritual, qué es el tema de la fe, qué es el tema de la devoción. Vamos a entender, ¿no? Que todos los caminos llevan a Roma.
Todos, y lo analizan, ya ahí entra sea, la otra cuestión de la ya sea cultura, yoruba, wiccas, religiones, hasta etcétera, los católicos, etcétera, ¿no? Entonces, este santo que es la sincretización con Orunmila, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, que en el vudú es el polizón fronte. En la sincretización con yoruba sería Orunmila, ¿no? Entonces, cada uno es responsable de su fe, ¿no? Inclusive está representado por por Leonardo da Vinci en la creación, ¿no? En donde representa que todo ese tema de la fe está en la cabeza del hombre, por eso está tocando, ¿no? Y ahí es la mejor y viva representación de esto. Ahora, cuando hablamos de espiritualidad, aquí entra otra cosa. Claro que entra esto maravilloso. Ya vimos, religión llevan ciertas normas, vamos a decir, dogmáticas, ciertas normas, rituales, de ritual, reglas, ¿sí? Reglas de que iniciación, tienes que seguir, todo esto. En el caso de que haya iniciación. Exacto, en caso de que haya iniciación. Por ejemplo, en una católica no hay iniciación, pues, hay consagraciones. Hay consagraciones, y la primera consagración que lo hacen a todos es el bautismo. ¿No? Y que la mayoría de la población tiene. Pero una iniciación como tal no la viven. ¿Quiénes tienen iniciación? En la religión yoruba o en la religión yoruba. En Wicca existe la iniciación, en el vudú existe la iniciación. En Palomayombe iniciación. Que también ahí entra otra cuestión. Hay escuelas que no son religiosas que requieren iniciación. ¿Como cuál? La masonería. La masonería lleva iniciación y no es ninguna religión. Y ahora, no es religión. Por favor, no todo tiene que ver con Satanás, no todo tiene que ver con el diablo, ¿no? Son cosas bien distintas y son personajes distintos, divinidades, ¿no? Cada uno tiene su historia y pertenecen a distintas ramas y distintas cosas. Una cosa es Lucifer, otra cosa es el Satanás, ¿no? Hay varias ramas de satanismo, está el luciferismo, ¿no? Baphomet no tiene nada que ver con ellos dos, pero tiene que ver con todos. Al final, si quieren saber más de Baphomet, en nuestra página de YouTube tenemos un programa extenso donde explicamos qué es Baphomet. ¿Quién es Baphomet? ¿No? Vamos a ver quiénes están escribiendo también del lado de Facebook. Aquí ya también dice Carlos Mitru. Hola, Charlie. Charlie también dice, fue uno de los autores más importantes del dadaísmo que fundó junto con Jean Arp y Hugo Ball una corriente artística de vanguardia totalmente revolucionaria, en el sentido de que se buscó romper con todos los parámetros establecidos a lo largo de la extensión de la historia del arte occidental a principios del siglo XX. Gloria, hola Beto, mi querido Almutzed, saludos amigo Pichardo, un saludote. Ya desde hace un par de meses he estado iniciándome con creencias hacia el satanismo, ya que sus mandamientos me hacen muy interesante. No, los mandamientos del satanismo son una belleza. Son una cosa muy humanística y si quieres después nos conectamos y podemos hablar de ello. ¿Sabes que se me hacen muy sensatos? ¿Sí? También hay programa de satanismo. Ya, y tuvimos un gran invitado también que nos estuvo hablando del satanismo. Nuestro queridísimo Ángel Luxferrey. Ángel, que estuvo con nosotros. Ana Cecilia Padilla, saludos, Ana. Gloria dice, están hablando de Wicca, sí, pero no nada más de Wicca. De Gloria, todas, Jesús, de todas. Estamos hablando de las religiones de la espiritualidad. Dice Carlos Mitru, además Tatsara promovió el dadaísmo como una rebelión contra las convicciones artísticas y sociales, utilizando el absurdo, lo que les dije, el azar y el nihilismo para criticar la irracionalidad de la Primera Guerra Mundial. Los quiero muchísimo y soy fan de Unoya. Ay, nosotros a ti, mi querido Carlos. Carlos, mi Gloria dice, yo creo que la Santa Muerte es prehispánica, la creencia, claro. Sí, claro. Mi queridísimo Charlie, gracias Charlie. Dice, amigos, estoy trabajando, pero les mando muchos saludos. Ay, los quiero. Gracias, Charlie, por darte un momento de estar conectado con nosotros. Entonces, continuando con ese tema, espiritualidad. ¿A qué nos referimos con espiritualidad? La espiritualidad viene en esa parte, yo lo he visto, es como, no es en la religión, en donde algunas te obligan o están detrás de ti, ¿no? Para que te comportes bien, ¿no? O hay o atrás de ti un Dios en donde si tú no haces las cosas bien, te va a acabar castigando. Ajá, sí. ¿No? Estamos hablando más un tema de convicción, un tema de conciencia, un tema de trascender. No necesariamente con base en una religión, más bien con base en lo que tú tienes adentro, en el corazón, en el amor. Puede ser en la moralidad, ¿no? Que ese es un tema también relativamente subjetivo, pero con base enfocado
a un bienestar común, va un poquito más enfocado con la filosofía. Sí, ¿no? Que ahí va cambiando. Como les vuelvo a decir, hay escuelas de conocimiento que no requieren necesariamente necesitas una cuestión religiosa. Ahí entra, no, pues porque los masones son también religiosos. No son satánicos. No son satánicos y no es religión. Volvemos a aclarar, es una institución. Es una institución en la cual se basa en la mayor parte de la lectura. Pero Wicca, ¿qué es? Sí es religión. ¿Por qué? Sí. Porque ya lleva un tratamiento de iniciación, pero también tiene dogma y tiene rituales y tiene situaciones totalmente eclesiásticas para adentrarse a la situación. Por ejemplo, no hemos tocado el budismo. Por ejemplo, el budismo es, creo yo, una religión. Sí, claro. Un poquito más enfocada en tema filosófico y de vida. De vida. ¿No? Más Vudú, que de pues, es una religión. Yoruba es una religión. Es una religión. Sí, entonces ahí es donde va cambiando. Palo Mayombe es una religión. Es una religión. El satanismo como tal. El satanismo. El satanismo como tal es más una situación de filosofía. No luciferismo es una filosofía, no es religión, porque para empezar la imagen de Lucifer no se ve como una situación de deidad. Cualquier persona que meta la situación de Lucifer como una cuestión ahí de deidad y de Dios y que te vas a hincar ante Lucifer, no, esa es una. Dos, ahí no está. Satanismos hay muchísimos, las principales satanismos es los que son bien católicos, pero que no les gusta decir que son católicos y son satánicos, que son más de un tema de rebelión, y tenemos a los satánicos, que son más enfocados en el tema filosófico, y es un tema de estudiar, tienen una Biblia, como lo mencionaban, y tienen varias cosas que se van rigiendo un poco más por la teosofía. La teología es una ciencia que estudia al catolicismo. Sí, es una ciencia que incluso se les da a los sacerdotes. Exacto, pero la teosofía... católicos, porque hay sacerdotes de otras religiones. La teosofía va más enfocada en ese tema de un estilo de vida, de convicción, de vida, de acción, de moralidad, de... comportamiento en una sociedad, etcétera, etcétera. Sí, es que va un poquito más terrenal. Sí, ¿no? La teología es una cuestión más celestial, pero va en profundidad al estudio, ni tanto de Jesucristo, es al estudio de Dios, de Yahvé, de Jehová, como Dios monoteísta totalmente. Exacto, entonces también hay religiones monoteístas. Y se habla sí tienen una parte también de moral, ¿no? Por ejemplo, está Santo Tomás de Aquino, que te habla mucho de la moralidad y que si Dios va a estar de acuerdo a tus actos, incluso los que estudiaron en la prepa, corrientes filosóficas, filosofía, pues tocan esa parte totalmente de lo que es la corriente de Santo Tomás de Aquino en su lado, no tanto religiosa de teología, sino de moral, sino de ética, sobre todo en la materia de ética es donde la llevaban. Exacto. La llevábamos, porque a mí me tocó llevarla. ¿Qué podemos encontrar en la teosofía? Por ejemplo, en la teosofía se habla, ¿no? Y que es un poquito más espiritual, hablamos de estos pasos para que el alma logre trascender. No es un tema holístico, vamos a dejar de lado, estamos hablando de un tema un poquito más profundo. Cuando se habla de teosofía, estamos hablando de qué requieres tú para que trascienda el alma, para que trasciendas tú en esta vida, y habla desde el control de las emociones, desde el manejo del ego, el tema de la bondad, el tema del amor puro, que es una línea súper delgada entre el egoísmo, ¿no? Que también ya les hablaremos en otro programa, y algunas de las religiones, sobre todo aquellas iniciáticas, pues sí tienen todo ese tema de consultar oráculos, este tema de la magia. ¿Como accesorio, vamos a decirlo así? No, bueno, no sé. Bueno, es que muchos... yo lo quiero poner así como accesorio y me oí muy burdo. Sí. Y me oí muy burdo. ¿Saben por qué? Porque muchos se acercan a Wicca porque quieren luego la magia. Y lo digo así como tal, si tú te quieres acercar a la religión Wicca o al vudú, que son al menos... O al Yoruba, la santería, o al palo mayombe, y por la cuestión de magia y hacer brujería, no vayan a esas religiones por respeto. Es un accesorio nada más. La espiritualidad en Wicca, una herramienta. Yo lo digo burdamente, así como le echamos a los... lo digo para que lo entiendan y de una vez lo entiendan. ¿Saben qué? No entren a Wicca por una cuestión de magia.
Es simplemente una greca más en todo el universo que puede ser Wicca. La espiritualidad está en entenderte y conectarte con el paso del sol en la bóveda celeste. Es lo primero que debes de entender para ser un brujo. Y que también en algún punto, nos lo platicaba Ángel Luxferra, ¿no? Que la magia la tenemos todos. No se necesita. Todos. Si tú también te estás metiendo en un palo mayombe o en una religión o en una cultura yoruba o la santería, como se llamaba folclóricamente, para tú tener magia, para que te puedas dedicar a chingar a gente, para que te puedas dedicar, etcétera, ¿quieres ser Harry Potter? Harry Potter, ¿no? O hacer este tema de etcétera, etcétera. También no va a acabar bien y no se trata de eso. Hay que entender todo ese tema de la filosofía que llevan atrás, son los holísticos. Nuestros queridos holísticos. No tan queridos, pero bueno, los holísticos originales sí, mis respetos. Porque los verdaderos holísticos. Los verdaderos holísticos, que la verdad creo que son muy pocos. Los holísticos verdaderos son aquellos que juntan la espiritualidad con la psicología. Exacto, y no tiene nada que ver con una cuestión religiosa. Porque según la filosofía y según Pitágoras y algunos autores más, la psicología no está peleada con la espiritualidad ni con la religión, contrario a lo que actualmente se maneja o se piensa, ¿no? Los holísticos se encargan de ver este tema psicológico y ponerlo un poquito ya con el tema espiritual. Va a ser complicado que encontremos un holístico verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que tener esta mezcla de ser psicólogo. Un ejemplo es nuestra querida amiga Raquel, ¿no? Que en algún punto ya la hemos tenido el programa en donde, exacto, ya tiene un estudio, un fundamento psicológico, estudiado con papel, ¿no? Con cédula profesional, ¿no? Y entonces se tiene otro conocimiento de varias alternativas, ¿no? Pero como base es la psicología. Ya trae la base de la psicología, ¿no? Que es diferente. Y qué bueno que lo aclaras para que también digan, porque a lo mejor muchos holísticos se pueden sentir, pero no. No, es eso, ¿no? Qué bueno que lo aclaras. Angelólogos no existen, ya tuvimos un programa. Es que estoy leyéndote, Antonio. Bueno, a mí me pasó que estaban hablando de un difunto y como los visuales y la oreja caliente y pasa. Sí, el tema del palo mayombe o algunas religiones, ¿no? Son las que se dedican sobre todo a utilizar o hablar más de la parte de aquellos difuntos de nuestros ancestros, ¿no? Trabajar con muertos. Palo mayombe, sí. Palo mayombe, vudú. Vudú, sí. Cuando tocamos la casa de los Guedes, tenemos que hablar de nuestros ancestros. Es Wicca, totalmente, claro. Wicca también en maneja. Samhain, que ya viene la fiesta de Samhain, ahí es donde hablamos y vemos nuestros ancestros. Y ahorita en la fiesta de Mabón, que ya también viene el 21 de septiembre, la fiesta de las manzanas, se le rinde culto a nuestras hermanas caídas, a nuestra herencia de tradición. Ahora, son cosas muy bonitas, ¿eh? Exacto, sí hay religiones que lo manejan, ¿no? Pues si tú eres católico, nosotros siempre hemos dicho que no está peleado, ¿no? Hay religiones que no ven el otro lado de la moneda. El budismo también ve el otro lado, el hinduismo también ve el otro lado de la moneda. Hay religiones que no lo ven más, y en cambio eso no quiere decir que no exista un estudio, que no exista todo un tema de ritual y de dogma y de tradiciones detrás, ¿no? Vivo ejemplo es nuestra religión, de nuestro Día de Muertos. Nuestro Día de Muertos, claro. Entonces, ellos están siempre y todo el tiempo presentes, sí. También ya viene temporada de Día de Muertos, temporada de Halloween, y vamos a estar tocando todos estos temas. Sobre todo, a mí me apasiona hablar de este tema de nuestros queridísimos los muertos, ancestros y demás. Entonces, pues, Antonio, vamos a estar hablando, también vamos a tocar el tema de la Santa Muerte, ¿no? Para quienes están. No sé si se amerite que sea o no santa, pero desde el momento en el que hay gente que cree, es una fe que se respeta y creo que todos debemos de tenerle y rendirle el mismo respeto. Yo creo que como mexicanos debemos de entender y respetar, porque ahorita ya las alturas que estamos viviendo de nuestro país y todo lo que estamos viendo es algo que se vive en la Ciudad de México, que se necesita darle una connotación diferente, valorar esa tradición también que nace de verdad. Los que conocen la verdadera vida del barrio Bravo, te enamoras. Te enamoras de cómo es la devoción. El folclore, sí. Últimamente estuve, la verdad, un poquito tratando de estudiar un poquito más ese tema de la Santa Muerte y tratando de entender la religión. Para mí sí es religión porque hay gente que cree. Entonces, para mí es un tema de respeto y para mí si es secta, religión, estamos hablando de una fe y todas las fe se deben respetar. Ya vimos que secta no es malo.
No, nada más lo que cambia, nada más cambia la, ¿no? Porque siempre se van, es que tú estás en una secta. Voy a poner un ejemplo, un poquito una analogía. El Salvador es un país y merece respeto de país, ¿no? Estados Unidos es un país con distinto y respete lo mismo. México, nuestro nuevo México es un país. Cada uno tiene un tamaño distinto, pero no dejan de ser país. Exacto. No deja de haber gente la tradición y merecen respeto todos. Entonces, al menos aquí en Uno ya hablamos de ese respeto, ¿no? La tolerancia somos lo que más fomentamos, pero a lo que nos queremos enfocar es este tema de cultura, de educación, ¿no? Que saber de qué estamos hablando. Entonces, a veces sí es complicado ponernos a leer de todo, pero habemos algunos que nos gusta contarles y platicarles para sintetizar un poquito toda esta información. Ahora, hay algunos entre accesorios, adimus, ¿no? Adimus me refiero yo a como ofrendas, en un tema yoruba, ofrendas, en vudú, algunas herramientas, ¿no? Que son muy propias de cada religión y no son artículos que se pueden agarrar y comprar, ¿no? El tema de los ángeles, también nosotros recuerden que no son sus besties, no son sus mejores amigos, no es su comadre, ¿no? A quien agarra y les va a estar dando consejos. Ya les hablamos de los ángeles también. Los cuencos son herramientas sagradas que ocupa el budismo, ¿no? Y la verdad tampoco se tiene que sintetizar a que se pongan a usar artículos, ¿no? Artículos que simplemente se estén usando como si fueran cualquier instrumento, ¿no? A ellos se les rinde los tambores, por ejemplo, también que se ocupan en la santería o en el palo mayombe. No son simples tambores, llevan todo un tratamiento, llevan todo un ritual, llevan todo un dogma para ser utilizados de la forma más correcta y sobre todo con respeto. Claro, respeto. Entonces los mantras tampoco son corridos tumbados, ¿no? del budismo, en el que tú puedas estar poniendo en la boca, porque también todo eso, cuando se tocan, cuando se repiten, cuando generas un sonido, tienen un porqué, ¿no? Las firmas de palo mayombe, de vudú, las runas, ¿no? También. Todos estos símbolos que estuvieron mucho de moda, que se ponían en los tatuajes, los sigilos. Todas estas, es que no sé cuál se me fue el nombre correcto de los wiccas y de los celtas, los que estuvieron tatuando mucho. Pues todo lo que son las firmas celtas, las espirales, la triqueta, el trinkel, todo eso que estuvo de moda. El nudo de bruja que tiene... Es una protección, claro, sí, pero el nudo de bruja en sí lo que te está enseñando son los 4 esbats de la tradición. ¿De la tradición qué? Wicca y entonces, celta, si no sobre son todo wicos, celta. Si no son wicos o celtas, no se anden tatuando cosas que no son, porque abren portales que luego ay, necesito una limpia porque no sé qué me pasó. Y traes tu nudo de bruja. Pero traes un nudo de bruja que según tú era para protección, pero no supiste cómo se usaba. O como dice mi queridísimo maestro de la masonería, dice, andan con el pentáculo colgado en el cuello y no saben, con el pentagrama, y no saben ni siquiera qué es la estrella de David, que a mí me da más miedo la estrella de David que la famosísima el pentagrama o el tetragrámaton, que sí, el teta, ese como está de moda en todos lados, también mucha gente lo anda trayendo. Ya está el programa también en YouTube, porque si quieren ver qué significa el tetragrámaton. Sí, ya lo dijimos, ya estuvimos hablando de entonces, esas son las diferencias, y algunas de esas culturas o religiones contamos con oráculos, además de todo, sí, ¿no? En la religión, en la santería, en el palo mayombe, contamos con caracoles, contamos con el ecuele, con el chamalongo, contamos también con los sancocheros, que son los que no saben, pero hacen que saben. En Wicca también tenemos nuestros oráculos, en vudú también tenemos nuestros propios oráculos, la forma de cómo comunicarnos y entender lo que está sucediendo alrededor. Oigan, el vudú no son muñequitos, los afiches no son los aguas también para aquellos que dicen, te voy a hacer un vudú. Pues sí, vas a hacer un vudú, mejoras un muñeco. ¿Cuánta gente de la religión vudú hay en México? ¿Es común? No es común. Ahora ya hay un poquito más porque ya hay mucho inmigrante haitiano. Ya me ha tocado conocer a alguno que otro por ahí de vudú y eso a mí, en lo personal, me da mucho gusto. Pero cuando iniciamos en el vudú nada más éramos como 5 o 6 personas. En Toluca estamos nosotros. Entonces, un saludo si algún momento llega a ver mi queridísima Ceci Orellana, este programa, mi gran maestra de vudú.
Entonces estábamos contaditos. No, también acá, por ejemplo, ahorita actualmente en la religión el palo mayoma, la santería ya está plagada, ¿no? Ay, sí, si hiciéramos contaditos. Hasta casi nada más hay un aroma muy específico en el vudú donde sabemos quién es realmente el vudú. Digo, lo sabemos los que estamos dentro de la religión. Hay un aroma muy exclusiva, muy particular para los que nada más entendemos y sabemos cómo invocar a los luas. Exacto. Pero bueno, oigan, muchísimas gracias. Ya se nos acabó. Mira, aquí hay todavía. Hay que leer los últimos comentarios. Mira, dice Andrés Vallejo, gracias Andrés por vernos. Charlie Delgado dice que se están estresando por el tráfico, Marco. Pero están viendo. Y nuestro queridísimo Marco, saludos y un gran abrazo para los dos. Marco, un abrazo también para ti. Un abrazo para ti. Y pues también en Facebook tuvimos bastantita. Nuestro público no nos abandona. No. Nuestro público, gracias, gracias a cada uno de ustedes. De verdad que estos días que no estuvimos al aire, sí los extrañamos mucho y vimos que ustedes no nos dejaron, que siguen al pendiente de las transmisiones. Nosotros no nos vamos a dejar en Facebook. Y amigos de TikTok, muchísimas gracias por la bienvenida. Muchísimas gracias. Fue nuestra primera transmisión. Lo agradecemos infinitamente. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Sea cual sea el comentario, sea cual sea su opinión, lo que decimos nosotros no es exclusivo ni es una ley. Es solamente váyanse nuestra opinión. Váyanse a buscar. Una de las reglas del luciferismo es no creas, cuestiona. Entonces todo lo que hemos dicho, incluso busquen qué secta y desde ahí tomen sus propias partidas. Normalmente nosotros cuando ustedes tengan algún tema, quieran saber información o quieran investigar, por favor háganoslo saber y nosotros con todo gusto les podemos pasar varias bibliografía. ¿No? Algunos autores, algunos libros, etcétera, etcétera. Mi queridísima Patti, gracias. Patti Gómez, ya también tenía mucho que. También antes nos seguía mucho. Patti no nos abandonó. No, pues ya no nos abandonó. Pero bueno, les decía que entonces todo lo que necesiten y quieran información para corroborar lo que estamos diciendo, nos equivocaremos. Si nos equivocamos, háganoslo saber. Pero aquí no criticamos. Todos respetamos y la fe de todos es válida y al final todos los caminos llevan a Roma. Exacto. Es el mismo Dios, solo con un disfraz o una vestimenta distinta. Sí, ¿no? Como lo quieras nombrar. Y nada más que el menú a veces es distinto, ¿no? A veces Dios, es polo con mole. ¿Dónde puede estar Dios? Dios está ya lo hemos platicado aquí y se lo vamos a dejar a nuestros amigos de TikTok. Dios, no necesitas un templo. No, el templo eres tú. En la tierra también interna. Lo dice en el libro apócrifo de Santo Tomás, ¿no? Del cristianismo. Es que también indirectamente les dejan todo el conocimiento, pero hay que saberlo descifrar. Sí, oigan, a los católicos hay varios libros apócrifos que no que valdría la pena leer, como el de Santo Tomás, que era el primero que decía que se me fue el nombre de su señora, Magdalena. Magdalena había sido una de las principales que transmitía apóstol de Jesucristo, como esposa prácticamente, y además por todo el tema del ritual de la palabra, de la saliva, etcétera, etcétera, que ya les platicaremos. Y Santo Tomás también decía eso, ¿no? Que no se necesitaba ningún intermediario entre Dios y el hombre. Y el templo era cada uno. Entonces es un poquito, es un cristianismo gnóstico. Entonces, léanse ese libro, les puede interesar. Ahí debe estar, lo voy a tratar de buscar para traérselos. Pero bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, mi queridísimo Facebook. Muchísimas gracias, cada uno TikTok. De los que están en Facebook, a los de TikTok. Gracias por la bienvenida. Nos vemos el próximo jueves, ¿no? Ya les estaremos anunciando. Les debemos el tema también de sirenas. Falta sirena. Todo el tema relacionado con el mar, ¿no? Los pulpos son realmente aliens o no son aliens. Y aquí hablando de aliens, hay temas que, por ejemplo, Elba me dice es que todavía esos no, pero sí los queremos tocar. Y ahora yo creo que es necesario, como lo que podría ser Tartaria. Yo quiero tocar ese tema sobre Tartaria y la civilización perdida. Sí, ese bueno, sí está. ¿No? Pero sirenas no he escuchado mucho que hablen tampoco. No, y es que con las sirenas hay sirenas buenas, hay sirenas malas. Todo el tema del mar muy es otro buenos. Nadie conoce lo que hay en el fondo del mar. No, la parte oscura. Y hay muchísimas deidades de muchísimas religiones, de muchísimas culturas que albergan ahí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego, Antonio, Francisco, a todos los que se conectaron, mi queridísimo Carlos, Patti, Israel. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche.
Y jueves. El jueves. Les mandamos un besote. De Júpiter. Muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias. Tú finalizas allá y yo finalizo acá. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.